Hola y bienvenidos al Tenerife Winter Sessions. Arrancamos esta sesión dándole un aplauso a nuestros patrocinadores. Sin ellos no sería posible. También enhorabuena a los organizadores. Este tipo de eventos son cruciales para el desarrollo de las comunidades. Son unos eventos donde transmitimos información muy valiosa y queremos que ustedes ejecuten, digieran, hagan análisis de toda la información que les entregamos y puedan implementarla en cada uno de sus trabajos, en sus labores, en su día a día, ¿vale? Lo importante en realidad es que ustedes como público se lleven una información de calidad y les sirva para algo, ¿vale? Entonces yo creo que todos los patrocinadores, los speakers y los organizadores pensamos de la misma manera y gracias a nuestros patrocinadores, gracias al equipo organizador por poder estar el día de hoy yo, Fernando Chiquiza, aquí hablándoles. Soy Fernando Chiquiza, 11 años como Microsoft MVP, el último año como MVP de M365 Copilot. Este es el código que los llevará directamente a mi LinkedIn. Allí me pueden encontrar, hacer preguntas, charlar, lo que necesiten, con mucho gusto. Trabajó en Encamina. Encamina una empresa donde pensamos en colores, donde afrontamos los problemas con una actitud fresca, optimista, creativo, ¿vale? Y asimismo damos las soluciones. Tanto sí que somos nombrados el año pasado como partner del año en España y algo que me gusta resaltar es que somos los partners del año también en Copilot de Agentes. Esta sesión se llama Blueprints de agentes declarativos en Copilot Studio. ¿Cuál es la idea de la sesión? Es que ustedes comprendan en un global, en un overview, qué es un agente declarativo, en qué ambiente, hablando de herramienta, puedo moverme con la creación de un agente declarativo, y ahí ya estamos hablando de Copilot Studio, donde hay dos patas, una es Copilot Studio Lite, otra es Copilot Studio Full, que vean las dos diferencias, que vean cómo pueden crear y qué tipo de perfiles pueden crear en esos escenarios y le saquen provecho a los agentes, ¿vale? Comencemos con, ¿qué es un agente? Partimos de la base que ya todos sabemos qué es Copilot, qué es inteligencia artificial generativa, hemos ejecutado un prompt, tenemos prompts que nos solucionan diferentes temas del día a día, ¿vale? Ahora sí, ¿qué es un agente? Un agente son esos asistentes de inteligencia artificial, esas aplicaciones de inteligencia artificial generativa en este caso, que personalizamos a través de instrucciones, orígenes de contenido, acciones, etcétera. Son un copilot chat, el que todos conocemos, personalizado con una capa de personalización que nosotros como usuario final le damos, ¿vale? Eso tiene ciertas formas de consumirse. Y como todos sabemos, la inteligencia artificial generativa a modo conversacional se hace en lenguaje natural. Pero miren algo importante y es que los agentes declarativos también los podemos construir en lenguaje natural. A diferencia de las aplicaciones de software, de los software desarrollados de manera tradicional, donde hay un developer, un desarrollador que crea, escribe código para crear esas aplicaciones, ese software, esos agentes, porque también vamos a ver que lo vamos a poder crear esos agentes con código, pero aquí nos vamos a centrar en los declarativos, que son los que podemos construir con lenguaje natural, ¿vale? Nosotros escribiendo nuestro lenguaje natural, lo que sabemos hacer, comunicarnos, podemos crear esos agentes, ¿vale? Aquí un ejemplo claro para que ustedes puedan ver cuándo puedo crear un agente o en qué escenario puedo crear un agente. Miren este caso de uso. Este caso de uso nos habla sobre la creación de un informe de sostenibilidad que está basado en ciertos datos. Primero, tengo un contexto. ¿Cuál es el contexto del caso de uso? Pues que tengo mi equipo de sostenibilidad y necesita preparar un informe ejecutivo y ese informe
está llamando o está ingiriendo unos datos que si ven el punto 3 que es la entrada, tiene una entrada muy específica, donde también hay unas necesidades muy específicas. Entonces, necesito un informe que cumpla ciertos parámetros. Claro, como ya es un informe que se presenta periódicamente, tiene unos estándares donde tiene una serie de contenidos preestablecidos. Y no solo una serie de contenidos, sino cómo presento esos contenidos. También hay unos requisitos de forma. Además, tengo unas restricciones, pero como tengo unas restricciones, también tengo unos criterios de aprobación. Miren, es un resumen de un caso de uso, simple. Antes, ¿cómo atacábamos este tipo de casos de uso? Pues nos íbamos a un Copilot Chat, elaborábamos un prompt muy potente donde le dábamos el archivo fuente o los archivos fuentes de donde bebe, donde tiene que sacar toda la información y luego comenzábamos a decirle cómo se comporte, cuál es su objetivo, va dirigido a esta audiencia, mire el formato, mire las reglas, esta es la estructura que tiene que tener en cuenta, cómo debe ser el entregable. Y miren que en este prompt aún me quedo corto para desarrollar el caso de uso atrás. Bueno, porque este prompt es un prompt más largo, sino que para copiarla en la lámina lo reduje un poco, ¿vale? Pero el objetivo, ¿cuál es? Ese output, donde yo paso este prompt por Copilot y me da un output con el informe de sostenibilidad. Ahora bien, ¿cómo lo haría con un agente? Pues creo un agente donde ese agente ya tenga cómo actuar, las reglas, las estructuras, el objetivo, todo claro. Y yo interactué con el agente para llegar a ese output. Miren el escenario, ¿vale? Más claro, creo que no se puede. Tengo una estructura lógica de una serie de pasos que tengo que hacer para llegar al informe. Tengo además ciertos parámetros, ¿vale? Que debo tener en cuenta para llegar a ese informe. Todo eso lo tenía antes puesto en un prompt, que ese prompt lo tenía guardado en Copilot mismo, o en un Notepad, o en un OneNote, o en un Loop, ¿vale? Copiaba, pecaba, modificaba y ejecutaba. Ahora no. Ahora tengo toda esa configuración, todas esas instrucciones, todo dentro de la agente, donde en este caso solo como el caso de uso arranca o se nutre de cierta información, le doy esa cierta información y él llega al informe de sostenibilidad, ¿vale? Un ejemplo claro, ¿esto por qué lo pinto así en caso de uso? Porque es que ustedes, muchos de ustedes ya tienen esos casos de uso en Copilot Chat, ¿vale? Listos para ser construidos en modo agente. Entonces, piensen inmediatamente cuáles son esos casos de uso que pueden compartir a modo agente y hagan el ejercicio, ¿vale? Bien, ahora, interesante que sepan esto. En todo este tema de agentes dentro del ambiente Microsoft podemos hablar de Copilot Studio en cuanto a Light y Full. Y luego, ya si usted tiene un perfil de desarrollador, puede ir a hacer magia en un ambiente Pro Code con Azure iFoundry. Pero lo que vamos a ver ahorita son agentes declarativos, donde usted y yo, como usuario final o como creadores, podemos, sin tener esas skills de desarrollador, hacer agentes, ¿vale? A lo que llamamos agentes declarativos. ¿Por qué se llaman agentes declarativos? Por lo que yo les expliqué al inicio de la sesión. Podemos comenzar a crearlos con lenguaje natural, donde Copilot Lite y Copilot Full tienen ciertas diferencias, ¿vale? Les enumero unas pocas que son las más relevantes y ya más adelante vamos a ver todas, pero para que vayan teniendo una idea, Copilot Lite no ejecuta ninguna acción, solo da resultados directamente dentro del prompt, dentro de la caja, perdón, dentro del agente y puede crear un documento, ¿vale? Pero no te va a ejecutar una acción como enviar un correo electrónico. Si necesitas un correo electrónico, te puede dar el correo embebido en la respuesta, ¿vale? ¿Qué quiere decir? El desarrollo del correo en texto, pero tendrías que copiar y pegarlo y enviar el correo electrónico.
cosa que sí puedes hacer con Copilot Studio Full, ¿vale? Utilizando las herramientas de Copilot Studio Full. Ahora, otra cosa importante, Copilot Studio Lite inicia, se ejecuta a la gente cuando tú le escribes. ¿Qué quiere decir? Es conversacional. No le puedes decir a Copilot Studio Lite, hey, espera algo para que te ejecutes. O sea, no hay desencadenadores. En Copilot Studio Full sí los hay, ¿vale? Esas diferencias son bien grandes y ya con eso te puedes hacer una idea para que después lo veamos en detalle. Bien, usuario final, el usuario que no tiene ni idea ni de low code ni de desarrollo mucho menos, ¿vale? Un usuario finanzas, un usuario marketing, un usuario recursos humanos que sabe qué quiere y puede escribir y crear su agente en lenguaje natural, ¿vale? Pero creadores, makers, esos mismos compañeros de esas mismas personas que acabé de nombrar en esas áreas que son un poco más dadas a la tecnología, que sin embargo son financiero, eh, gestor de recursos humanos, pero pueden hacer flujos de trabajo en Power Platform, por ejemplo. Entonces ya tienen una skill desarrollada de low code que puede llegar a servirles para que Copilot de estudio sea el ambiente donde creen sus agentes, ¿vale? Bien, entonces, importante, agentes declarativos en cuanto a Copilot de estudio Lite, ¿vale? El Copilot base, que es lo que tenemos como motor de inteligencia artificial, como modelo de inteligencia artificial en nuestro tenant, más las instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones? ¿Cuál es ese contexto? Pues las palabras, las instrucciones del lenguaje natural que yo le dé, más todo el contenido que yo le pueda dar de conocimiento, interno y externo. Para aclarar, y ahorita ya lo vemos, pero ¿tengo licencia o no para ver si puedo hacerlo externo o interno? Esa es una pregunta que me tengo que hacer, que ya lo vamos a responder. Pero puedo tener referencias internas de mi tenant o externas para hacer que las instrucciones vayan a hacer algo con ellas, ¿vale? Ahora, Copilot de Studio Full. Igual, tengo las instrucciones, ¿vale? Que igual le doy el lenguaje natural, pero tengo plugins, conectores, desencadenadores, acciones u otros agentes que hacen una red de agentes y interactúan entre ellos, ¿vale? Ahora bien, importante que tengan en cuenta, ¿por qué hay diferencia en cuanto a creación de agentes en Copilot de Studio Lite si tengo o no licencia de Copilot 365? Muy sencillo, porque todos los usuarios podemos crear agentes, ¿vale? Si tengo una licencia de Copilot 365, puedo crear agentes, ¿vale? ¿Cómo así, Fernando? ¿Sin tener licencia de Microsoft 365 Copilot? Sí, ¿vale? Pero ¿cuál es la diferencia? Que puedo crear agentes que no invoquen, que no beban de conocimiento de información dentro del tenant. ¿Qué quiere decir? Yo, como usuario sin licencia de Copilot de estudio, perdón, de Copilot, teniendo una licencia base de Microsoft 365, puedo crear agentes que beban información de contenido web. Ya está, ¿vale? A diferencia de los usuarios que sí tienen licencia de Copilot 365, Copilot, de Microsoft 365 Copilot. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia radica en que los dos pueden crear agentes, pero solo el que tiene licenciamiento de Copilot va a poder hacer referencia o agregar conocimiento del tenant de Microsoft 365, ¿vale? Por lo tanto, estos escenarios son los que vamos a ver en nuestras empresas. Diferentes usuarios creando diferentes estilos de agentes que pueden interactuar entre ellos, uno, dependiendo también el modelo de licenciamiento que tenga el tenant. ¿Por qué? Por ejemplo, Fernando, si yo soy un usuario que no tengo licencia de Copilot y hay un amigo de mi área que crea un agente, pero ese agente bebe o tiene atado conocimiento del tenant y él me lo comparte, yo lo voy a poder utilizar si es que él lo creó. Yo no lo creé, pero lo vas a consumir. Entonces,
Si lo vas a consumir sin licencia, no lo vas a poder hacer. A menos de que te subas de licencia o compres un pago por uso donde este usuario va a consumir el agente del que tiene licencia y cada vez que lo use va a ser descontado el pago por uso. Así de simple, ¿vale? Entonces, podemos tener un escenario mixto donde hay diferentes tipos de creación de usuarios en cuanto a agentes y pues van a poder interactuar uno, depende de lo que yo tenga en licenciamiento. ¿Listo? Ahora, aquí van a ver en solo una tabla las diferencias que tiene Copilot Studio Lite con Copilot Studio Full, ¿vale? Diferencias que valgan la pena resaltar, las dos que les dije inicialmente, ¿vale? Desencadenadores y acciones. Y aquí hay algo importante y miren que ahí dice modelo de agente. Abajo de nombre dice modelo de agente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cambiar el modelo de agente en Copilot Studio Full, ¿vale? Ya esta tablilla va a quedar dentro de la presentación para que ustedes la vengan y la consuman aquí. Es muy sencillo y pues pueden ver fácilmente en qué Copilot de estudio pueden hacer qué. Pero para que tengan en cuenta y claramente puedan comenzar a seccionar esos casos de uso para un lado o para el otro, miren que en uno no pueden tener o escoger el modelo de agentes, ¿vale? Tampoco pueden decirle que se desencadene la gente después de esperar alguna alerta, acción, que se ejecute algo, ¿vale? Y no pueden realizar ninguna acción. En cuanto a los modelos, miren que aquí estamos hablando de Copilot de Studio Full. Puedo tener esta cantidad de modelos y esto ha venido evolucionando y va a seguir evolucionando a la hora de crear el agente puedo elegir, ¿vale? Es más, miren que hay dos modelos de Anthropic, que son Cloud, ¿listo? Donde es importante resaltar que son modelos experimentales y dice la documentación que no deben usarse con fines de producción, ¿vale? Los pueden probar, pueden crear agentes y mirar cómo funcionan, pero en teoría la idea es que no los usen en ambientes de producción o con fines de salir a producción. Entonces, miren que aquí sí puedo hacer selección de modelos en cuanto a Copilot de Studio Full, pero Copilot de Studio Lite trabaja con el modelo que tiene Microsoft 365 Copilot. Aunque, ojo, acá hay algo que matizar y es que, por ejemplo, yo dentro de Copilot Studio Lite no puedo cambiar ningún tipo de modelo predeterminado como lo tengo en Copilot Chat. Entonces ustedes van a decir, pero si Microsoft Copilot en el chat me deja cambiar, porque aquí no, si se gestionan bajo lo mismo. Y esta pregunta se la hice a Copilot y les pegué la respuesta como tal, y es que en este momento no podemos cambiar, pero hay una cosa curiosa y miren que, por ejemplo, en los agentes que ya están hace bastante tiempo para nosotros disponibles como el researcher, el investigador, el analista, ¿vale? Esos ya en alguna ocasión hemos visto que podemos cambiarlos de modelo por lo menos a cloud. ¿Vale? Entonces, muy seguramente después voy a poder elegir desde Copilot Lite el modelo, pero ahora no, ahora funcionan con el modelo que es el base que tiene nuestro tenant, ¿listo? Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Bien, ahora, a la hora de crear los agentes, independientemente de los dos escenarios y estos tres puntos específicos, tres componentes, le pegan directamente a los dos escenarios y son igual de claves en los dos escenarios, por eso los tengo acá, ¿vale? Porque son tres cosas que en los dos escenarios nos van a servir y son tres cosas fundamentales, ¿vale? Título, perdón, título, descripción e instrucciones, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a ver?
vamos a ver qué debo hacer y qué no debo hacer para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Fernando, título, el nombre. Pero ¿por qué es importante? Miren, como estamos hablando de agentes, como estamos hablando de lenguaje natural y estamos hablando de que podemos tener un orquestador donde haya múltiples agentes atendiendo peticiones y él vaya a buscar a esos agentes, pues muy seguramente el título descriptivo, un nombre que refleje lo que hace, su función, su objetivo, va a ser muy interesante y muy fácil el trabajo a un orquestador, ¿o no? Entonces miren que desde aquí ya estamos trabajando en la proactividad de un sistema de agentes, de una red de agentes, ¿vale? Eso es bien importante que tengan en cuenta, que el nombre debe decir qué hace la gente. No pongan nombres largos, aunque dentro de los escenarios que les mostré hay una limitación de 30 caracteres. No pongan siglas que ustedes solo entienden, porque finalmente solo ustedes entienden. Ni otro modelo, ni un orquestador, ni otro agente que quiera interactuar con el agente que está creando lo va a entender, ¿vale? Y tampoco utilicen nombres que no digan nada, como agente súper definitivo, como marcábamos, por ejemplo, nuestros documentos no hace mucho. Agente final 1.1, agente final, este sí es, eso no va a servir para nada, ¿vale? Importante la descripción. ¿Por qué es importante la descripción? Uno, por el mismo punto que yo les dije anteriormente, y es, cuando yo creo una red de agentes y tengo un orquestador, pues voy a ir a leer la descripción de la gente a ver qué hace. Dos, gobierno. Cuando yo tengo un COE, un mecanismo, un organismo de gestión de gobierno, ¿vale? Y tengo 1.000 usuarios creando agentes, pues yo quiero no reutilizar agentes. Si yo tengo un mecanismo como un COEL, le voy a facilitar una descripción clara a ese organismo para que cuando un usuario solicite crear un agente o estén haciendo depuración de agentes, vean si hay agentes haciendo lo mismo, ¿vale? Importantísimo. Bien, ¿qué no hacer? Pues no exagere las capacidades de la gente y algo muy importante, no incluye instrucciones dentro de la descripción, porque usted va a tener la posibilidad de ponerlas en la caja de instrucciones. Entonces no se pise allí, ¿vale? ¿Por qué? Porque la descripción es eso, la descripción, donde atiende o la teoría dice que puede atender estas tres preguntas. ¿Qué hace la gente? ¿Para quién lo hace? ¿Y con qué limitaciones o no opera? ¿Vale? Es algo que si usted se lo pone así, respondiendo esas tres preguntas, pues le sale la descripción muy sencilla. Bien, tipsillos para que lo tengan en cuenta. Ahora, algo bastante importante, pero muy importante, yo creo que es el alma. Como el código que escribe el desarrollador para que funcione una aplicación, las instrucciones que escribimos los que creamos agentes es lo mismo. Esto es lo que va a hacer el agente. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Ojo, esto es mejores prácticas. No quiere decir que si no lleve estructura no funcione, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, cuando entran a Copilot de Studio Lite hay plantillas, ¿vale? Los que hemos navegado, los que no, van a ver que ahí dice plantillas, ustedes las seleccionan. Cuando van a ver las instrucciones de esas plantillas, muchas veces no son todas iguales, o es más, no son ninguna igual. Tienen diferentes estructuras y son plantillas que Microsoft nos da. ¿Qué quiere decir? Que si Microsoft tuviera una fórmula mágica, perdón, para hacer instrucciones, pues la pondría en sus plantillas, ¿o no? No hay, ¿vale? Pero, según la teoría, podemos tener estos 5 puntos para poder crear un agente de la mejor manera. 1, rol. 2, alcance. 3, limitaciones, ¿vale? 4, estilo o guía de estilo o guía de formato, ¿vale? Y 5, protocolos de errores o de falta de información. ¿Listo? Donde
en la 3 es importante que les dije límites, pero no les dije ejemplos. Ojo, límites, pero ejemplos, ¿vale? Entonces, esta es una estructura que si ustedes pueden mantener o pueden agregar la mayoría de componentes de esta estructura a sus instrucciones, les va a ir muy bien, ¿vale? ¿Hasta cuánto caracteres puedo tener en unas instrucciones? Hasta 8000, ¿vale? En los dos escenarios, Copilot Lite, Copilot Full. Consejos avanzados, sencillos. Vea, cuando usted necesite poner una serie de pasos, numérelos. Va a ver que en las instrucciones Markdown o en el formato de instrucciones Markdown nos recomiendan eso. Y dentro de la numeración, utilizando un paso a paso, el agente va a respetar muy bien el tema. Del ejemplos de lo que debe hacer, ¿vale? Importante. Ahora, no sea ambiguo y no se despliegue porque eso va a hacer que disminuyan los caracteres que necesita para de verdad darle instrucciones fiables, ¿vale? Y comience con verbos o use verbos en los pasos o en cualquier escenario que necesite, como crear, preguntar, comprobar, ¿vale? Dele órdenes, ¿listo? Ahora, importante, todas las instrucciones cuando comienzan a ser agentes van a ver que ni siquiera van a modular las instrucciones y van a poner un módulo solo de flujos o pasos. Sino van a comenzar a escribir, pero cuando eso se va agrandando, cuando va llegando a un nivel grande, van a ver que, toda esa información va a abrumar. ¿Listo? Entonces ya van a ir a un estilo diferente y es a darle instrucciones con una estructura y en el mejor de los términos, en el mejor de los casos, el Markdown es las instrucciones o la estructura de instrucciones recomendada por Microsoft, ¿vale? Entonces, hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. Antes de ver la estructura Markdown, miremos cuando usted va a poner pasos dentro del flujo de trabajo. ¿Qué tienen que tener esos pasos? Cada paso debe llevar objetivo, acciones, o sea, la acción a realizar y transición. ¿Que son obligatorios? No, igual, bajo las mismas premisas que les di antes. Hey, si quiere poner los tres, póngalos. Si quiere poner solo una acción bien declarada, también puede que le funcione, no hay problema. Pero tenga en cuenta que hay instrucciones de teoría que nos dicen esto, ¿vale? Ahora, formato Markdown nos dice que utilicemos encabezados en la sección con numeral. Ya vamos a ver un ejemplo a continuación, ¿vale? Que use para las listas menos o guión y que las listas numeradas que llevan una secuencia lógica utilice los números. Que resalte los nombres de las herramientas con doble comilla, ¿vale? Y que haga instrucciones críticas encerrada en negrilla, ¿vale? Por ejemplo, y nada mejor que ejemplos para verlo, ¿verdad? Miren este ejemplo, ¿vale? Este es las instrucciones de un agente donde miren, voy a comenzar siguiendo las prácticas de las instrucciones bajo esquemas Markdown. Entonces vamos a ir con un numeral. Si tengo un nivel más abajo, voy a agregar otro símbolo de numeral y voy a poner, en este caso, el ejemplo flujo de trabajo y los pasos van a ir con doble numeral. Ahora, los objetivos y las acciones para mí son importantes, pues simplemente las voy a poner marcadas en negrita. Ahora, miren cómo yo estoy haciendo referencia a SharePoint en este caso, que es una herramienta. La voy a poner en comillas dobles. Ahora, si necesito hacer listas, voy a ver que si las listas son ítems que tiene que tener en cuenta la gente en las instrucciones, pero sin orden, las puedo poner con un menos o un guión, ¿vale?
Si necesito que me respete el orden de esa lista, pues voy a ponerla numerado. Ahora, si tengo pasos, pues los pasos me tienen que marcar objetivo, acción y transición, ¿vale? Miren estos dos ejemplos aquí. ¿Listo? Objetivo, acción y transición. ¿Qué pasa si no tengo transición? Pues no importa. Él va a tratar de entender su flujo, el paso 1, el paso 2, el paso 3, y va a ver cómo actúa, ¿vale? Si es un flujo secuencial y no tiene que se vaya al paso último, si el usuario pone una R, un ejemplo, o pone fin del flujo, pues la gente lo va a hacer muy bien, porque va a ir paso por paso. Si hay escenarios donde se tiene que saltar pasos por una serie de variables que el usuario final va a poner, pues es importante que tengan en cuenta que si no pone esa transición, pues pone a trabajar un poco más de la gente y puede que no lo haga bien. Ya, le puede funcionar, perfecto. Y ojo, y soy eh, un poco reiterante en esto. ¿Por qué? Porque es que la gente se abruma cuando ve esto y dice, Fernando, pero yo quiero hacer un agente, pero usted ya me está hablando de instrucciones Markdown y que la raya que... Y se abruman y no comienzan. No, tranquilos, comiencen. Ustedes pueden comenzar a hacer instrucciones sencillas y ya está. Pero van a ir evolucionando y van a después terminar en un formato Markdown, ¿vale? Ahora, instrucciones que no deben dar. Sencillo, no utilicen hazlo mejor, no utilicen tú eres un sistema de inteligencia artificial. Son referencias que no se deben incluir, ¿vale? No des órdenes contradictorias, no utilices párrafos narrativos gigantes, ese espacio que puedes utilizar de una buena manera, ¿vale? Ahora, no le digas lenguaje emocional. Entonces, sé empático con el usuario, sea amigable. Él sabe que es un tono profesional, que es un tono X, pero a la hora del lenguaje amigable, lo pones ahí en un ambiente que no debe estar procesando, que no debe estar utilizando procesamiento en eso, sino en las instrucciones reales. Entonces, son buenas prácticas, ¿vale? Ahora, vamos a ver cómo crear un agente muy sencillo, un agente de ruta formativa, donde tiene ciertos parámetros y es muy fácil, ¿vale? Y van a ver que no tiene nada de complicado y son ejemplos bastante claros, ¿ven? Entonces, miren por ejemplo el primer agente. Es una ruta formativa. ¿Qué hace la gente? Simplemente la gente ayuda a un usuario final a seguir una ruta formativa, dependiendo si es nuevo o antiguo, ¿vale? Y la ruta de aprendizaje va marcada por la lista de módulos. Tengo dos agentes que hacen lo mismo, este agente de ruta formativa y este agente de ruta formativa Excel. ¿Cuál es la diferencia? Los dos tienen las mismas instrucciones, ¿vale? Van a ver las instrucciones, entonces cuál es el rol y objetivo, el flujo, el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. La diferencia es que en la lista de módulos, por donde tiene que ir navegando el usuario, en este agente está directamente en las instrucciones y en este agente está en un Excel que yo le proporciono. Esa es la diferencia, ¿vale? Es bien simple. Pero bien, miremos las instrucciones de este agente. Simplemente tiene un flujillo de trabajo donde el agente va a ir a decirle al usuario, oiga, ¿usted es nuevo o antiguo? Y miren la transición, según responda el usuario, pues él va a ir al paso 2 o al paso 3. Si va al paso 2 porque es un usuario nuevo, comienza la ruta formativa. Y si es un usuario antiguo, va al paso 3 y le dice que cuál fue el último módulo que completó y comienza a recomendarle el siguiente módulo. ¿Vale? ¿Y qué le devuelve el usuario? Pues le devuelve esto. El nombre del módulo, los objetivos del módulo, la duración, el formato, JC.
¿vale? Miren que aquí dentro de la lógica están también unos disclaimers. ¿Por qué? Si es el último módulo de la lista de módulos, que aquí la tengo referenciada, o sea, en este caso sería Copilot, ¿qué le tiene que decir? Pues que ya completó todos los módulos, no le tiene que devolver el paso 4, ¿verdad? ¿Vale? Miren cómo yo acá no le digo que se vaya al paso 4 o no, no hago esta transición, ¿vale? Y esto lo hago específicamente en esta demo para que vean que él funciona igual. Si las instrucciones están claras, si usted ve que entiende lo que está leyendo, muy seguramente la gente también lo va a hacer. Veamos esto en, perdón, en acción. Aquí está mi agente. Mi agente va a tener la misma información que ustedes vieron acá, ¿vale? Sin embargo, voy a ir a los puntos y le voy a decir a editar para que ustedes lo vean. Miren, la misma información, igual, idéntica, ¿vale? Bien, y ahora voy a comenzar a probar mi agente. Hablamos con el agente, le vamos a decir que soy nuevo, que soy antiguo, vamos a darle diferentes escenarios. En este caso le voy a decir que soy nuevo. Me dice, listo, eres nuevo, perfecto. Comienza con el módulo 1. El módulo 1 es la info presencial y este es el enlace. Formato presencial, duración estimada 2 horas, perfecto, ¿vale? Miren cómo aquí yo le puedo ir dando información para que me extraiga esa información y me la pinte aquí. O también le puedo decir, por ejemplo, miren que los objetivos le digo que sean inventados o genéricos a modo de demo. Y miren cómo él, igual, con el contexto que tiene, trata de poner los objetivos de la mejor manera. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo crear diferente contenido al vuelo con inteligencia artificial generativa directamente aquí, ¿vale? Entonces, es una mezcla aquí de lo que yo le tengo como información para que me la ponga directamente, ¿sí? Si yo le digo aquí que este módulo es presencial, él no se puede inventar lo presencial, ¿vale? Porque yo le pongo, ¿listo? Pero si yo le digo, hey, los objetivos son inventados o genéricos, pues él me va a poner esos objetivos, ¿listo? Bien, aquí funciona bien, ¿sí? Voy a otro ejemplo. Entonces vamos a comenzar. Hola. En este caso le voy a decir que soy un usuario antiguo. Y voy a comenzar a interactuar con mi agente que me va a guiar en esa ruta formativa. Entonces dice, listo, ¿cuál fue el último módulo que completaste? Y yo le voy a decir, voy a ponerle que el módulo de los beneficios, por ejemplo, sería este, ¿vale? El módulo de los beneficios. ¿Listo? Entonces miren cómo yo no digo módulo activa tus beneficios, pero él debe interpretar que es el módulo de activa tus beneficios. Y mira, perfecto. ¿Cuál sigue? El de únete a las comunidades, ¿vale? Y aquí está, tu siguiente módulo es el módulo únete a las comunidades. Perfecto. Ya, ahora digámosle, listo. Ya hice este y llegué hasta el de Microsoft 365. ¿Listo? Si él dice esto, quiere decir que ya hizo ¿cuál? Ya hizo todos hasta acá. ¿Cuál sería el siguiente? Pues el de Copilot, ¿vale? Efectivamente, miren cómo el efectivo, no tengo que hacer mucho más allá, ¿vale? Interpreta mis instrucciones y dice listo. Según esto, el usuario va en el de M365. Miren que aquí ni siquiera dice Microsoft 365, dice M365, pero él interpretó que ya hizo todos estos y que llegó acá. Por lo tanto, ¿terminó? No.
Le falta uno. Ahora, listo. Terminé este módulo. ¿Qué sigue? ¿Listo? Efectivamente, aquí sí ya terminó la ruta. Este es el último módulo. Le dicen, listo, ya no hay más. Enhorabuena. Y miren cómo, por ejemplo, aquí yo no le digo que haga un resumen de los módulos, ¿vale? Sino él muy proactivamente comienza a generar esa información. Algo interesante, y miren que esto no me sale siempre de la misma manera, pero hoy veo que me dice obtener tu certificado, repetir algún módulo, acceder a rutas formativas avanzadas. Esto es lo que pasa cuando yo no tengo dentro de mis instrucciones disclaimers o el alcance de ese agente, ¿vale? Aquí puede causar este tema del certificado cierto malestar porque el usuario me va a decir, hey, listo, dame el certificado. Y para esta ruta no hay certificado. Pero ¿cómo el agente te va a responder esto? Ah, bueno. En las pruebas de la gente, cuando salgan este tipo de escenarios, voy a ir a alterar las instrucciones. ¿Para qué? Para que mis instrucciones sean claras y esto no se permita, ¿vale? Importante. Miren cómo funciona bien, normal, relajado. Ahora, en este agente, donde es la misma copia del agente de ruta formativa, sino que el Excel es el que va a tener la información, ¿vale? Entonces voy a cargar el Excel en SharePoint, lo voy a invocar y el Excel es el que tiene toda la información. No es más, ¿vale? Entonces voy a ir aquí a todos mis agentes y voy a crear un nuevo agente porque veo que no lo tengo creado. Listo. Voy a ir aquí a copiar simplemente. ¿Listo? Bueno, aquí importante que tengan en cuenta que el nombre sería ruta formativa Excel, ¿listo? Pero importante que tengan en cuenta que yo estoy aquí en un ambiente de desarrollo. Me van a decir, uy, pero Fernando, ¿cómo nombra esto con esto que me acabo de decir? ¿Qué siglas que solo tú entiendas? No, pero ojo, es importante que tengan en cuenta que es un ambiente de desarrollo donde tengo muchos agentes y necesito saber de qué son, ¿vale? Entonces, solo por eso, para hacerles la aclaración. Ahora voy a ir acá y voy a pegar todas mis instrucciones. Listo. Ahora voy a ir a ver cuál es mi Excel. El Excel tiene los mismos campos, módulo, objetivo, duración, formato, ¿vale? Y este Excel se lo voy a dar a la gente en el conocimiento. Y voy a ver que aquí me va a aparecer el Excel, ¿vale? Listo, ya lo tengo, ¿vale? Y lo voy a probar. ¿Listo? Miren que comienza, voy a decirle antiguo para probar de una vez diferentes módulos y que efectivamente me traiga la información. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya está diciendo que está buscando en el Excel. Efectivamente, me dice, mira, ¿qué módulos ya completaste? Y miren que me enlista los módulos que están acá. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que ya entró a ese Excel y leyó mis módulos. No están dentro del conocimiento, ¿vale? Estoy haciendo referencia en el conocimiento de la gente a un documento que es un Excel en este caso, que tiene mis módulos. Entonces yo le voy a decir acá, él tendrá que ir al Excel, mirar cuál es el módulo, cuál es el siguiente, ¿vale? Y traerme la información relevante que yo le pedí. Me dice, listo, aquí está tu módulo y el módulo recomendado es el de newsletters. Perfecto. El que sigue. Está muy bien. Bien. Y tiene los objetivos, el formato, el link de inscripción y ya está. ¿Listo? Entonces, importante que tengan en cuenta que miren que aquí ya lo tiene. Ahora,
Miren que la duración estimada son 3 horas. Voy a ir acá a ver 3 horas. Formato presencial. Formato presencial. Y el link, el 07. ¿Vale? Entonces, miren que aquí ya le puse toda esta información. Si le cargara los objetivos acá, pues simplemente no los tendría que crear al vuelo con inteligencia artificial generativa creando allí, sino él pondría los que tengo allí. Claramente aquí tendría que alterar un poco esto para decirle los objetivos puntuales, los que están allá, no te inventes. ¿Listo? Así funciona. Ahora, para acabar, si tuviéramos la necesidad de hacer una red de agentes, ¿cómo lo haríamos? ¿Vale? En el caso ideal, tenemos un escenario como este, donde hay ciertos roles haciendo ciertos procesos. Miren que tengo diferentes roles, diferentes acciones en un proceso. Este proceso es el proceso de planificación de eventos y en el proceso de planificación de eventos se crea un concepto, se crea una agenda, se crea o se identifican los recursos logísticos y luego se elabora un plan de promoción. ¿Cómo lo haría en una situación futura con una red de agentes? Tengo solo un owner, que es la encargada del proceso, y un agente en cada uno de los procesos haciendo lo que debe hacer, especializándose en cada punto, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar aquí rápidamente una demostración de hacer cada agente y demás, pues sería muy larga. Solo voy a mostrarles aquí cada uno de los agentes y ya está. Entonces, tendría 4 agentes. El primero me genera el concepto, el segundo la agenda básica, el tercero la lista de recursos y el cuarto el plan de promoción, ¿vale? Donde el primero me va a crear el eslogan, la descripción y una serie de ideas fuera de lo común, recibiendo que el objetivo y el público. El segundo va a recibir el concepto, el eslogan, la descripción, más el total en horas de la duración del evento y me va a dar bloques con el nombre de la actividad, la duración y el objetivo. Y así cada uno de los agentes va nutriéndose de la información que el anterior construye para llegar a crear una red de agentes e interactuar directamente dentro de un escenario como Copilot Chat, ¿vale? En la parte de agentes, si yo llego acá y voy a buscar a un agente, puedo ir a invocar el agente que me crea el concepto y ir diciéndole que cree el concepto, quito este agente y voy llamando al agente que me genera la agenda y creo la agenda. Y así puedo hacer un escenario secuencial, ¿vale? Perfecto. Con esto terminamos la sesión. Mil gracias por estar acá conectados. Los invito a que sigan con las sesiones. Los invito a que se unan a mi red profesional en LinkedIn y me contacten cualquier tema que puedan llegar a necesitar. Ahí está mi correo electrónico, fernandose@pointcall.com. Si tienen alguna duda y demás, también me pueden preguntar allí. Me tardo un poquito más en contestar, pero allí estamos, ¿vale? Mil gracias a todos por el espacio y hasta la próxima.